Muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo Food for Thoughts de la Universidad de las Hespérides, que hoy vamos a contar como ponente con la profesora Catherine Flores Pinilla, profesora de esta casa de estudios de desarrollo económico y además también es profesora de la Universidad Externado de Colombia. Catherine cuenta con un grado en economía, un máster en Derecho Económico y además es doctora en Derecho por la Universidad de Lérida. Un doctorado además del cual no nos va a hablar hoy, pero es un doctorado apasionante en el cual entrevistó a 300 mujeres en la cárcel con delitos de sangre de la guerrilla colombiana, donde descubrió cómo, fue con unas intenciones, pero descubrió cómo se trataba, pues digamos, con trata de humanos, de muy pequeñitas niñas que digamos que incorporaron la guerrilla y que eran pues poco más o menos que adoctrinadas e incorporadas a la guerrilla comunista y convertidas en auténticas asesinas. Pero como decía, sobre eso no nos va a hablar hoy, pero me encantaría que otro día venga a contarnos sobre esa tesis doctoral, que además tiene varios papers publicados, como por ejemplo en la revista Kind Law and Social Change, un paper que pueden encontrar en cualquier índice de impacto. Bien, pues Catherine es especialista en desarrollo económico, sobre todo en el análisis de políticas públicas y el análisis de cómo influyen las regulaciones en el desarrollo económico. Y es sobre lo que nos va a hablar hoy. Catherine, bienvenida y muchas gracias. Como saben, para aquellos que están aquí en el espacio de la Universidad de Experiencia Presencial, hay comida al fondo. Esto es un Food for Thoughts. Nos vamos a alimentar del conocimiento de Catherine, pero también hay comida, así que todos aquellos que quieran, tanto durante la charla como después en las preguntas, pues pueden acercarse atrás y coger alimento. Muchas gracias, Catherine, bienvenida y gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es muy importante y lindo estar aquí en las Hespérides, muy significativo. Y quisiera empezar, antes que todo, de empezar a hablar de desarrollo económico, agradecer a las personas que hicieron posible estar aquí, a Gabriel Calzada, a Karen, a Edu Fernández, a Gonzalo, todos ellos que me dieron esta oportunidad. Bueno, el día de hoy hablaré de desarrollo económico como parte de esa invitación a brindar la asignatura en el programa de las Hespérides y hablaré de desarrollo porque en Colombia estamos haciendo varias cosas interesantes aprovechando la externalidad positiva que en las ideas produjo Javier Milei. ¿Sí? Estamos a puertas de un año electoral y queremos quienes creemos en la libertad, incidir de alguna manera en el modelo de desarrollo de Colombia, en las políticas públicas. Pero en ese quehacer nos hemos encontrado con varios muros de contención que impiden el cambio institucional en Colombia. Y uno de esos muros son las justificaciones tradicionales que se le ha dado al papel y a la intervención del Estado en la economía. Suele pasar en la teoría económica que esa intervención del Estado está justificada porque el mercado falla, porque el mercado es defectuoso, porque produce serios desequilibrios que por sí solo no se arreglarían, o al menos eso nos dice el mainstream, las teorías económicas tradicionales, pero hay algo más que la teoría de las fallas de mercado que incentiva y argumenta la intervención del Estado, y es una caja de herramientas llamada desarrollo económico. Si queremos que el discurso, que reformas liberales impacten en la política, tenemos también que destruir ciertos mitos y ciertas argumentaciones que desde un campo de la economía, de desarrollo económico, se han elaborado. Entonces, para hoy voy a presentar cuáles son esos mitos, cuáles son las anclas en el pensamiento de la agenda política de especialmente América Latina han quedado y cómo las reformas liberales se constituyen una única y verdadera vía para el desarrollo, pero para eso tenemos que primero hacer el trabajo de eliminar las justificaciones que maltratan la labor de la libertad y impiden
liberar la energía y el potencial de desarrollo económico. Entonces, el desarrollo económico está visto como una teoría que va más allá de las fallas de mercado, que va más allá de las teorías que conocemos como de crecimiento económico, y tienen unas recomendaciones de política muy particulares que están ancladas en la agenda latinoamericana. Entonces, empecemos con más allá de las fallas del mercado. Si tuviéramos que hacer una simplificación de qué son las teorías del desarrollo económico, muchos dirían, esta es una parte de la teoría económica que es pseudocientífica. Podríamos llamarla más como una caja de herramientas que incluye pedazos de la teoría económica en diferentes niveles o capas de argumentación. Primero, utiliza las fallas de mercado y especialmente la violación a la ley de Say, por la cual se hizo famoso Keynes, y los post-keynesianos profundizan. Las teorías que se formulan a partir de esa premisa como de crecimiento con desempleo o crecimiento desequilibrado, más unas gotitas o unas tacitas mejor de filosofía y ética igualitarista. Si sumamos estas tres cosas, podemos entender las raíces del desarrollo económico. Solución, Estado que venga a solucionar las fallas, a equilibrar los desequilibrios del crecimiento con desempleo y, por supuesto, a redistribuir para generar igualdad. Tenemos muchos autores en esas teorías del desarrollo económico y me gusta mucho tomar el desarrollo económico como una caja de herramientas de la que el político siempre echa mano para cualquier intervención. No podríamos decir que son teorías generales porque entre sí no se articulan, se contradicen, muchas están hechas para tiempo y lugar. Por ejemplo, en Latinoamérica, Raúl Prebisch, el estructuralismo, es solo para Latinoamérica o países de la periferia. Entonces, no tienen el rango lógico que pudiéramos encontrar en otras teorías, como las teorías de crecimiento económico. Los post-keynesianos se lucen al manifestar que el crecimiento económico va siempre con desempleo y que ese desempleo genera exclusión. Es como si generara dos sistemas económicos paralelos. Un sistema económico que crece, se especializa, produce, tecnifica y llega a potencial de productividad, y una parte de la sociedad que queda excluida, que queda a las puertas de la informalidad, que solo vive en un sistema económico de subsistencia, etcétera. Y esto básicamente ha generado ciertos círculos que se retroalimentan. Un círculo virtuoso de aquellas economías que crecen, tienen excedentes, pueden ahorrar, pueden convertir el ahorro en capital y el capital en mayor productividad del trabajo y llegan a su potencial de crecimiento. Y aquellas economías que no pueden ahorrar, por lo tanto no invierten en capital, y esto se retroalimenta porque suelen ser economías de subsistencia y no hay manera de salir del círculo, en este caso vicioso. Entonces, círculo virtuoso, las economías que pueden ahorrar y formar capital; círculo vicioso, las que no pueden ahorrar y no pueden formar capital. Dicen los post-keynesianos, pues en eso están las economías del sur del mundo, esto en los años 40, en los años 50, y no pueden salir por sí solas, porque es un círculo que se retroalimenta y tiende a perpetuarse. Entonces surge Prebisch, este señor que va a ser para Latinoamérica muy importante, Raúl Prebisch, y que tiene, yo diría que deberíamos desde el punto de vista liberal tomar más sus ideas, no para apoyarlas, sino para criticarlas. Prebisch, el primer gerente del Banco Central argentino, el primero en establecer políticas de cepo cambiario, de control de cambios, en un contexto entre los años 30 y 40 en Argentina, y luego pasa a secretario general de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y va a ser el que, por medio de su teoría de la dependencia, establezca una estrategia para desarrollar América Latina. Y esa estrategia conocemos, o la estrategia conocida como industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué decía Prebisch? América Latina está en el círculo vicioso.
No ahorra, no forma capital, no aumenta la productividad y esa baja productividad hace que el ahorro nunca surja, nunca crezca y por lo tanto la economía está atrapada. ¿Cómo salir de allí? Formando capital, pero como la economía no lo puede hacer, que lo haga el Estado. ¿Cómo lo puede hacer el Estado? Interviniendo para que la economía cree su propio capital. ¿Cómo lo hace? Cerrando la economía a las economías industriales, aranceles de 100%, aranceles restrictivos, frenando el intercambio y yo pensaría que aislando a Latinoamérica del comercio internacional, controlando también el libre flujo de capitales y, por supuesto, interviniendo en los precios de los bienes y de los servicios que Latinoamérica en la época intercambiaba con el mundo. Era una época, además, en que América Latina se veía, o al menos ese era el diagnóstico de Prebisch, rezagada del mundo en un contexto posguerra que había precedido también una crisis económica en la que las exportaciones de América Latina, que eran exportaciones de bienes primarios y agrícolas, pues habían manifestado gran sensibilidad ante el movimiento del comercio internacional. Y esto lleva a Prebisch junto a Singer, aunque los dos por separado llegan a esa convergencia de teorías, en que hay un deterioro de los términos de intercambio. Lo que vende América Latina no sirve para comprar los bienes de capital y los bienes de la industria. Y eso hace que no solamente estemos en un desequilibrio o desventaja, sino que el dinero que entra por la venta de commodities y de materias primas no alcance para importar el capital y por lo tanto no haya salida del círculo vicioso de descapitalización. Está condenada América Latina a tener un sector primario y un sector que no produce y solo vive de subsistencia. Entonces, Prebisch utiliza su experiencia en el Banco Central Argentino para establecer o para generalizar lo que había hecho en el banco en control de cambios e incentivarlo en América Latina. Aprovechó su teoría de la dependencia para establecer una política arancelaria regional y aprovechó también para formar pues todo un equipo que profundizara sobre esas ideas. Y tenemos a un representante también muy importante de la teoría de desarrollo latinoamericano, que es Celso Furtado, que profundiza mucho más a Prebisch con ideas marxistas. Entonces, esto nos lleva a evaluar esas teorías del desarrollo que yo llamo industrialización 1.0 y a hacer un paralelo un poco con la actualidad. Si bien hoy nadie habla de Prebisch, sí hablamos de Mazzucato, hablamos de Rodrik, hablamos de Stiglitz, perdón, hablamos de Krugman, hablamos de una serie de autores que están fomentando políticas de industrialización, si bien no con aranceles de 100%, ni con control de cambios, con una técnica planificatoria o planificadora, mejor, sofisticada, ¿no? El Estado emprendedor, la regulación inteligente, planes concertados con el sector privado, comité de expertos y tenemos nuevas formas y nuevas agendas de industrialización. Pacto Verde Europeo, industrialización y programas de soberanía farmacéutica, programas de soberanía alimentaria. En Colombia hoy está con planes de soberanía en todos sus sectores, ¿no? Soberanía alimentaria, soberanía farmacéutica y han utilizado más que aranceles, planeación desde el Estado para esas industrias. Incluso en medicamentos, hoy Colombia ya expropió una patente para un medicamento contra el SIDA, dolutegravir se llama, y con la excusa de que el gobierno lo iba a producir mejor. Han pasado 2 años y no han producido el primer lote de medicinas y hay desabastecimiento. Pero la semana pasada, la OCDE felicitó a Colombia por su plan de industrialización hacia la sostenibilidad y la soberanía farmacéutica. Entonces, algo que
no entendemos, sí, no entendemos cómo se aplauden los planes de industrialización, mientras que el mercado y las necesidades no se satisfacen. Pero esto es el Prevish recargado que vemos en América Latina, lo vemos también en Brasil, lo vemos en Chile, lo vemos en otros países de la región. El desarrollo económico tipo Prevish, tipo Celso Furtado, la tradición post-keynesiana que llegó a América Latina, pues está también dando círculos alrededor de mitos que la escuela austriaca advierte, mitos epistemológicos. El planificador, sea la agencia multilateral, sea la CEPAL o sea el gobierno, no puede hacerse con el conocimiento completo del entorno, ni el conocimiento subjetivo, ni práctico, ni disperso, ni res nihilo, ni ningún tipo de conocimiento que le permita acertar en productividad y en satisfacción de necesidades. Mito de que puede planificar mejor y tener mejor alertness que todos los millones de empresarios. También mitos teóricos como las fallas del mercado, pero no hablar nada de fallos del Estado. Mito del subconsumo y la violación de la ley de Say. Creo que la escuela austriaca tiene una explicación satisfactoria de por qué es una mala interpretación de la ley de Say, la de Keynes, y por supuesto la de los keynesianos, y la de Joan Robinson, que para mí es una autora crucial porque hizo ese puente Keynes-Marx que le dio como mucha tela para cortar a los keynesianos marxistas latinoamericanos como Prebisch, y el mito del crecimiento impulsado por la demanda efectiva vía gasto público, el mito del Estado como neutral y agente moral, esto también Rothbard nos da muchas enseñanzas, y el mito del diagnóstico de que América Latina tiene una estructura o una superestructura diferente a la de los demás países y por lo tanto una estructura de producción primaria, manufacturera, de servicios desequilibrada si se compara con el mundo. Entonces esos mitos pues nos llevan a una y otra vez tratar de incidir en la política y decir, bueno, señores del gobierno, no están tomando en cuenta lo que sí podría ser una estrategia de desarrollo acertada para los países de América Latina. Y allí es donde entran las teorías que no se llaman teorías del desarrollo, las liberales, no se llaman teorías del desarrollo, pero podríamos llamarlas así, que parten de la premisa o de la teoría de las fallas del Estado. Nosotros en Colombia hicimos un libro, un documento en que dividimos en tres: las fallas del Estado, las fallas propias del conocimiento y del cálculo económico, en donde tenemos los aportes de Mises, de Hayek, también las fallas del conocimiento, las fallas de incentivos, donde tendríamos pues todo el tema de los intereses propios del burócrata y el político, y las fallas de responsabilidad o de moralidad que hacen que el Estado, manifestado tanto en burocracia como en política, no tenga conciencia, sentido de la propiedad sobre los recursos y por lo tanto no lo pueda hacer bien, pero además no tenga ningún criterio de valoración moral para efectuar sus intervenciones. Entonces, si tendríamos que resumir las teorías del desarrollo económico liberal, tendríamos tres ingredientes: las fallas del Estado, el proceso de mercado entendido como un proceso y no como un resultado equilibrado, y una ética ya no igualitarista, sino una ética liberal. Tendríamos que tener muy explícitos esos ingredientes al momento de recomendar políticas. Entonces, esto también no podríamos decir nunca se aplicó en Latinoamérica. Sí, podríamos decir Latinoamérica ha tenido épocas de cambios o de regulaciones, la ha tenido, pero paradójicamente si vemos las cifras de gasto público en Latinoamérica a partir de los 90, que se da como los programas de estructuralización, de reformas estructurales, de liberalización, el gasto público ha aumentado desde los 90. El tamaño del Estado ha aumentado desde los 90. Si bien sí se trató de desmontar y se desmontó en muchos países la política de industrialización por sustitución de importaciones, de tener aranceles de 100 y 90% a un promedio de aranceles de 10%, eso se hizo. Sí se dio más apertura, pero que el Estado haya cambiado radicalmente hacia la libertad y hacia una estrategia de desarrollo liberal, no. Tenemos el ejemplo de Chile,
que lo hizo en el 73 con unas reformas liberales, sí, también, y Chile ha servido para motivar en los 90 esas reformas. Sin embargo, América Latina rápidamente después del 98 volvió a retomar como las enseñanzas de Prebisch y de las teorías de desarrollo latinoamericano para volver a aumentar su proteccionismo, neoproteccionismo. Entonces, quedan unas anclas teóricas que vemos en los diferentes gobiernos, tendencia hacia industrializar, sea a la Prebisch o sea a la Mazzucato, Rodríguez y demás, y tendencia a redistribuir para igualar y tratar de equilibrar lo que no es equilibrable. Prebisch estableció ese tipo de medidas que una y otra vez se imponen en Colombia, en América Latina, fondos de estabilización de precios, toda América Latina tiene. Licencias de importación, podemos decir que unos países tienen más que otras. Control de cambios, bueno, Argentina, que hace muy poco lo liberó, pero apoyo financiero a la industria azucarera, a la industria de café, a la leche, etcétera, todavía vemos a Prebisch entre nosotros. A Celso Furtado. Brasil, la única manera, bueno, dice, Prebisch tuvo toda la razón, pero además no es suficiente industrializar. Hay que expropiar, hay que colectivizar los medios de producción porque es la única manera de quitarle a las élites que han capturado el modelo de sustitución de importaciones para su beneficio y repartir la tierra entre los más pobres y cambiar el modelo de producción. Celso Furtado, que es muy citado además por el gobierno de Colombia, Petro. Mazzucato, Misiones, estamos varios desde Chile a Argentina, el gobierno anterior, Uruguay, Brasil y Colombia han estado en la onda de las misiones. Y las misiones de tipo Mazzucato es básicamente el Estado también va a participar de la producción para que esto se industrialice. Y esa participación de la producción, de eso escribí un artículo el año pasado, lleva a problemas irresolubles, microeconómicamente hablando y macroeconómicamente hablando, si lo vamos a ver desde la perspectiva del desarrollo. Y esos problemas microeconómicos es problema principal. ¿Qué pasa cuando el Estado es accionista de una empresa? Tiene la posibilidad de incidir en cómo se produce, de qué manera. Entonces vimos básicamente qué pasó en las misiones farmacéuticas alrededor del COVID y de la creación y producción de vacunas en 2021. Entonces todos los conflictos de interés que sucedieron en Moderna, en Pfizer, Sanofi, tal. ¿Cuáles conflictos de interés? Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea puso recursos para producir y luego pidió titularidad en las patentes, las farmacéuticas no lo dieron, bueno, toda una serie de conflictos jurídicos que no se resolvieron porque se dio problemas de diseño, de costos de transacción en el momento en que el Estado dio la ayuda y la condicionó y al final, pues, ganaron entre el Estado y las farmacéuticas y la población, pues, no tuvo mucha incidencia en qué pasó con esas decisiones y en hacer el seguimiento y también soportar los riesgos y demás. Entonces, las misiones de las misiones farmacéuticas no se habla mucho, pero son un ejemplo de política industrial moderna donde podemos identificar esos conflictos de interés cuando el Estado le da por ser, además de planificador de la industrialización, emprendedor de la industrialización. El consenso de Washington, lo que les decía, se aplicaron unas recetas liberales parcialmente y los estados latinoamericanos siguen sobredimensionados. Tenemos que mi ley para América Latina significa un anti-Prebisch, no solo por lo simbólico de su figura, no solo porque Prebisch básicamente diseñó el Banco Central Argentino, diseñó la CEPAL, sino porque mi ley plantea acabar el Banco Central, desnacionalizar la moneda, o al menos está intentando hacer reformas
de liberalización monetaria, liberar la industria, liberar la producción, liberar el potencial de las personas. Y ese ejemplo de Milei, pues nos motiva en América Latina a seguirlo y a plantear para otros países la posibilidad también de liberar del modelo de sustitución de importaciones o de los modelos de desarrollo económico tradicionales a la región. El anti-Prevish. Voy a saltarme todo esto. En Colombia, desde el Instituto de Ciencia Política, que es un centro de pensamiento liberal de Colombia, hicimos una agenda que se llama L3P. Y L3P es una agenda de liberar el potencial de las personas y el país. La pueden consultar todos, es una ruta programática y esa ruta programática parte se desconfiguró un poco, parte de reducir el tamaño del Estado y desmontar las políticas industrializadoras, desmontar las políticas de desarrollo tradicional que tiene Colombia, ahorrar recursos y devolverlos a la ciudadanía, es decir, liberar a la ciudadanía del peso del Estado. Calculamos que con eso podemos ahorrar el 11% del presupuesto o de lo que vale en costo de producción el Estado, el 3,5 del PIB anual, en 2 años tener déficit cero y acabar en el primer año con el 20% de las entidades del Estado. Para eso se propone no solo la reforma del Estado, sino rutas de desmonte, de proteccionismo en 4 sectores en particular: crecimiento económico, seguridad, energía y medio ambiente y generación de conocimiento. Colombia tiene un modelo mixto de educación, por ejemplo, pero básicamente el Estado tiene un rol muy protagónico en la financiación de la educación y en la provisión de educación en las entidades o universidades públicas, en los colegios públicos y demás. Planteamos ahí una reforma progresiva de pasar de un modelo estatizado a uno de voucher y luego a uno competitivo. En infraestructura, lo mismo, el Estado como proveedor directo con un sistema de licencias que no funciona bien, ruta para seguridad ni se diga. Colombia está sufriendo en estos momentos la provisión de seguridad. Y ruta para crecimiento económico, el desmonte de todas las políticas proteccionistas. Entonces, para eso no usamos la motosierra de Milei, o al menos no la llamamos así, sino la llamamos el programa FREE, ¿sí? FREE, que significa fusión, reducción y eliminación de entidades. Y ese programa FREE tiene unos principios que nos sirven para evaluar uno por uno las intervenciones del Estado, la regulación, las leyes, y ese uno por uno es básicamente el sentido que tiene reformar el Estado: focalizar el valor en el individuo, en el ciudadano, garantizar la libertad, propiedad privada absoluta. Yo les cuento que en Colombia la propiedad privada es muy relativizada, constitucionalmente tiene una función social, y eso ha servido para que el último gobierno haga expropiaciones indiscriminadas en el sector agrícola, en el sector minero, sobre todo en varios sectores, con la excusa de proteger el medio ambiente, el agua, y lo que tenemos como resultado es la profundización de la informalidad y grupos armados explotando oro, metales en las zonas más pobres de Colombia. Tenemos una situación dramática que desde nuestro punto de vista es consecuencia de los pocos derechos de propiedad, la no claridad y por supuesto la intervención del Estado definiendo qué es la titularidad y cómo usufructuarla. Austeridad expansiva, y este concepto, si bien tiene un tinte neokeynesiano y varias cosas, austeridad expansiva básicamente es reducir para hacer crecer el PIB, y hemos hecho un modelo en donde con este ahorro de L3P o con este ahorro de la agenda podría la economía crecer 3% adicional de lo que ya crece.
Entonces apostamos a que ese ahorro sí tenga un efecto en el crecimiento económico, racionalización del gasto público y disciplina fiscal, llegar a la meta de déficit cero, igual que Argentina. En eso hemos seguido el programa de Milei, igualdad ante la ley, separación de poderes, policentrismo y liberación de información diversa y local. El gobierno de Colombia es bastante centralizado, las regiones básicamente están dependientes de lo que haga el burócrata en Bogotá. Eficiencia funcional y gobierno electrónico, un poco ahí el ejemplo de Estonia y básicamente lo que decía en su época el gobernante Lark, decía, bueno, es más difícil sobornar a un computador que a un político. Si podemos no solo reducir el Estado, sino convertir en algo más tecnificado las funciones que va a tener, pues podemos reducir un poco la captura que pueda sufrir por grupos de interés y subsidiariedad como tránsito hacia un cambio de modelo en aquellos bienes que se consideran pues muy importantes como salud y educación. En esos momentos el sistema de salud colombiano que cambió en el 93 muy siguiendo el modelo chileno, está desmontado o está desmontándose. Queremos salvar el sistema de salud y la propiedad privada que existe en el sistema de salud, que para Colombia ha significado una mejora cualitativa y cuantitativa en cobertura, en acceso, en calidad. Queremos mantener esa arquitectura y revertir un poco lo que ha hecho el último gobierno, y en educación también llevarla a un nivel más competitivo y privado. Entonces, consideramos que las teorías del desarrollo deberían enfocarse más en la liberalización que en la industrialización, el proteccionismo. Consideramos que las teorías del desarrollo han estado muy mal enfocadas, que tienen anclas nocivas para los gobiernos, sobre todo para los gobiernos de América Latina, y que podemos cambiar el panorama cambiando las creencias sobre el contenido de las teorías del desarrollo y por lo tanto hacer un cambio, esto sí, utilizando el lenguaje de Prebisch, un cambio estructural en las funciones y la forma en que el Estado tiene un rol frente a la sociedad. Entonces, bueno, esa era básicamente el mensaje que quería transmitir y bueno, que se hayan pedido. Bien, se abre ahora el turno de preguntas, tanto online como aquí en la universidad, presencialmente. Daniel, primero. Bueno, no tenía por qué ir yo primero. Pero, gracias, Katherine. La verdad que ha estado muy, muy bien. Es un tema que es difícil resumir también cómo lo has hecho y dando esas, o sea, con unas pinceladas para un tema muy amplio, meterlo en tan poco tiempo. O sea, la verdad que felicidades. Mi pregunta es sobre una de las cosas que no has comentado, pero vamos, que no es porque esté mal la presentación ni nada, sino porque no da tiempo. Es, es la diferencia entre los estructuralistas o quizá la política industrial actual o los neoestructuralistas. No sé si los neoestructuralistas son parte de la política industrial, sabe Dios. Pero bueno, son muy pesados, perdón, no quiero decir tampoco, no quiero hacer hombres de paja, son muy enfáticos en decir los estructuralistas el tema de los encadenamientos productivos. Entonces ellos dicen, el Estado tiene que elegir ganadores porque la gente no sabe bien hacia atrás cuántas demandas derivadas o cuánto efecto multiplicador, eso sí lo has comentado, cuánto efecto multiplicador del ingreso puede generar en otras personas. Y como la gente no lo sabe, simplemente consume por las tendencias o lo que sea, es el Estado el que tiene que invertir en esas cosas porque va a generar unos efectos redes muy grandes en la economía. Eso, derrames, ¿no? Sí, eso. Pero eso curiosamente lo han mantenido los antiguos estructuralistas y los nuevos. Eso sí, los nuevos han separado, una de las críticas que tú has hecho, los nuevos ya se quitan de ella. Dicen, mira, yo ya el tema, no tengo nada que ver con la sustitución de importaciones. Yo quiero hacer más o menos lo mismo, pero con un tipo de cambio devaluado. Pero la otra parte de los estructuralistas la mantengo, que es lo que acabo de comentarte, ¿no? Lo de los encadenamientos productivos. Entonces, no sé qué tendrías tú que decir ante esa nueva versión o esa nueva teoría regurgitada del estructuralismo.
Respondo. Sí, los nuevos estructuralistas son más sofisticados. De hecho, la CEPAL ha sacado unas publicaciones bastante técnicas sobre por qué Prebisch se equivocó. Incluso lo han criticado en la tesis del deterioro de los términos de intercambio, diciendo que se equivocó con los datos del 30 al 40, que hizo mal el tema de control de cambios, que el cepo cambia. O sea, han dado matices, pero finalmente planifican y quieren reorganizar la producción de alguna manera. En el tema de los efectos en red y de los encadenamientos productivos, creo que en los manuales, tanto de desarrollo económico y que también se citan en los de economía internacional y demás, suena muy bien en el manual. Y en la práctica he estado observando en Colombia, por ejemplo, qué pasa con los cepalinos, porque uno de esos libros neoestructuralistas fue ministro de Agricultura en Colombia y otro fue ministro de Hacienda. Finalmente termina siendo un comité de expertos que elige a dedo unos industriales o unos sectores económicos y que les parecen ganadores. Y esto lo ha hecho la derecha y la izquierda en Colombia. Y ha elegido mal. En- Antes de la pandemia habían misiones y encadenamientos impulsados por el Estado en economía, lo que llaman economía naranja, con Petro naranja en todo el tema de software y que Colombia iba a ser básicamente como un puerto de innovación nunca pasó, nunca pasó. Solo hacemos canciones y reggaetón y esas cosas. No pasó nada con esa política. Se le inyectó bastante dinero. Con Petro ahora estamos en la misión de farmacéutica. Eh, Tratar de producir nosotros mismos, soberanía farmacéutica, tratar de producir nosotros mismos nuestros medicamentos y incluso se han destinado unas regiones para clusterizar y tratar de hacer cadena de producción alrededor de eso. También soberanía alimentaria y hay una serie de políticas que siguen como al pie de la letra el modelo de Matsukato, demuestran y justifican con modelos que va a existir un efecto en red, que va a existir unas externalidades positivas, que va a cambiar la tasa de desempleo en esas regiones de tal manera, en la práctica no sucede. Entonces yo diría que las estrategias de industrialización son mucho de ingeniería social y muy poco de impacto. Colombia ha deteriorado el empleo, las cifras de informalidad han aumentado. Nuestra tesis es que básicamente los modelos de industrialización viejos y nuevos llegan a un resultado común y ese resultado es profundizan la informalidad, profundizan la informalidad y no han servido para industrializar o cambiar una estructura productiva radicalmente. Eso solo se puede hacer mediante, consideramos el ensayo y error y la iniciativa privada y no la iniciativa gubernamental. Creo que va por ahí la respuesta. Sí, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas que están íntimamente relacionadas, entonces puedes responderme como quieras a las dos conjuntamente. En primer lugar, para iniciar esta revolución incluso epistemológica que nos decías, ¿no? De dejar de monopolizar las teorías del desarrollo como teorías del desarrollo socialista o por parte del Estado para intentar, en primer lugar, aplicar modelos tanto normativos como prácticos centrados en los procesos de mercado y en las éticas liberales, o incluso desterrar las teorías del desarrollo por quizás viciadas en sí mismas a nivel ya incluso íntimo como conceptualización parte de la economía. Entonces mi pregunta es, ¿en realidad para poner esto en práctica necesitamos que lo imprima desde una decisión de top-down? Es decir, necesitamos que, por ejemplo, una líder como María Fernanda Cabal, personas pues sensibles a las causas de la libertad, sean las que desde el poder, desde el control del Estado, empiecen a tomar pasos, por ejemplo, haciendo caso a lo que los think tanks, a Free, a la L3P que nos decías, estos proyectos que surgieron del sector privado, los think tanks, o
podemos hacer algo desde el propio sector privado. Necesitamos que haya esta revolución de las masas, pero desde arriba. Y la segunda pregunta, simplemente, quería simplemente a nivel metodológico, ¿cómo utilizáis los sistemas comparados para aprender buenas prácticas y qué modelos creéis que han sido los más inspiradores si, por ejemplo, iniciáramos un camino hacia la desregularización en España? Muchas gracias. Bueno, las dos preguntas, voy a intentar unir las respuestas de las dos. Para nosotros, hablo por el Instituto de Ciencia Política y también desde mi punto de vista, el cambio debe surgir de varios lados. O sea, el cambio y la liberalización debe ser para el sector privado, pero es que el sector privado no hace cambios si no ha cambiado sus creencias. Si entendemos el sector privado o conversamos con los empresarios, con los sectores económicos más fuertes, por ejemplo, en Colombia, encontramos que tienen creencias sobre la dependencia de su sector del Estado. O sea, el sector agrícola no se ve sin subsidios. El sector agrícola no se ve sin fondos de estabilización. Son una creación en Colombia del 57 y se mantienen. Y lo protegen. Entonces, si ellos siguen creyendo que su sector solamente será importante si mantiene la ayuda del Estado, pues la solución para ellos es poner un ministro o un planificador que siga y respete y proteja sus intereses. Entonces, creo que ese cambio de creencia los empresarios por sí mismos no lo van a no lo van a captar, no lo van a capturar, y para ahí nosotros en ese sentido sí creemos que los centros de pensamiento tienen un rol y que, ¿por qué no? La educación, ¿no? Pero nunca desde el Estado, pero sí la educación. O sea, sí hay que cambiar el mensaje, sí hay que debatir estas ideas y sí hay que tratar de cambiar la dependencia, que para nosotros la teoría de la dependencia de Prebisch no es dependencia de los países ricos, sino la verdadera dependencia es la dependencia del Estado para salir adelante. Esa es la verdadera teoría de la dependencia. Y esa es la verdadera teoría del subdesarrollo. Entonces sí hay que incidir con ideas y ahí sí, pues no sé si llamarle a los centros de pensamiento arriba, abajo, pero tienen un rol importante. En Colombia somos pocos centros de pensamiento los que hacemos la tarea, pero tratamos de incidir. Para nadie es un secreto en Colombia, en los círculos liberales, la influencia que ha tenido el Instituto Juan de Mariana, las Hespérides, Miguel Ancho Bastos, o sea, todo eso, esos mensajes llegan. Y para mí eso es de abajo arriba, no es de arriba abajo. Entonces, eso por un lado. Ahora, en la contienda política colombiana, hay algunos candidatos que siguen las ideas de la libertad. Sin embargo, queremos que más allá de seguirlas, adopten el plan. La buena noticia es que L3P ha sido bien recibido por varios candidatos, por supuesto de derecha y algunos de centro, y varios han estado de acuerdo con propuestas de liberalización e incluso las han agregado en sus agendas. Entonces eso es una buena noticia y también creemos que es una manera de incidir en el debate político. No sabría decirte o pronosticar, porque ahí tengo un sesgo importante, qué va a pasar con las elecciones del otro año, pero para nosotros sería muy bueno que se adoptara una agenda de liberalización y creo que en eso Milei lo ha hecho muy bien y preferimos que se siga el ejemplo de Milei y de desregular y liberalizar y menos el de Bukele, porque ese también ha incidido en las ideas de los candidatos presidenciales. Entonces, creo que debemos también jugar a todas las formas de lucha y desde centros de pensamiento, desde el aula de clase, desde la política, hablarlo, decirlo, proponerlo, creo que es la tarea que todos tenemos. Hace poco trabajo en la Universidad Externado y me pidieron que propusiera un curso y propuse un curso que se llama de regulación y dije, básicamente, claro, fui pesimista, mal, nadie se va a inscribir porque esta es una universidad que forma sobre todo funcionarios públicos, está muy unida al gobierno
pues el curso tuvo lleno total. A la gente le interesa la desregulación. Estudiamos el modelo de Milei, estudiamos el ladrillo, las reformas en Chile, estudiamos las reformas en Estonia, estudiamos reformas en Irlanda, estudiamos, eso sí con pinzas, las reformas en Singapur, y ahí voy al método. El método para estudiar o hacer desregulación comparada debe partir, nosotros preferimos hacerlo así, o al menos esa es la metodología que estamos proponiendo, a partir de unos principios básicos liberales y ver en ese sentido qué tipo de reformas han hecho. Es como filtrarlo por esos 10 principios y empezar a ver regulaciones que afecten cada uno de esos 10 principios. ¿Cuáles nos han servido de inspiración? Bueno, Chile y Argentina, pero también bastante Estonia, de Singapur, que hemos tomado la forma de capitalización del sistema de salud, que hemos tomado de algunas reformas liberales en Estados Unidos, temas de educación. Entonces, vamos a por sectores, cruzándolo con esos principios y empezamos a anotar buenas prácticas, obviamente, sin llegar a ser un ingeniero social. Sí, o sea, es como hay un límite, hay un riesgo de quererlo diseñar, pero manteniendo el enfoque de que deben ser reglas generales y abstractas y no regulaciones muy particulares del cómo, ¿no? Mantener la propiedad privada, mantener la igualdad ante la ley en todos los sectores, sí, que cumpla esos 10 principios. Si alguno no se cumple, no debería ir ese tipo de reforma. Entonces, ese es el método que hemos ideado para hacer desregulación comparada y estamos bastante emocionados por seguirlo haciendo y seguir como aglutinando todos los casos que alimenten y le den mucho soporte a quien llegue al gobierno. No nos interesa, bueno, tengo mis preferencias electorales, pero pero no nos interesa quién llegue, sino que adopte la agenda. Yo creo que eso aprendimos de Chile. Los Chicago Boys que tan famosos se convirtieron en América Latina, simplemente eran 6 profesores que en la Universidad Católica de Chile, con un convenio con la Universidad de Chicago, pues formaron y estos 6 profesores antes de las elecciones tenían escrito un libro que por su peso lo llamaron El Ladrillo y lo presentaron al que fuera el gobernante. Claramente Allende no lo iba a asumir, pero se lo presentaron a la Junta Militar. Pinochet sabía de liberalismo, no sabía, pero tenía que darle alguna solución a los problemas que tenía Chile, inflación del 500%, pobreza, el estallido social de los 70 y demás. Chile fue el primero en vivir en carne propia las consecuencias del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y la única reforma posible era liberalizar. Y esos profesores dieron la solución, más allá de sus preferencias electorales. Entonces creo que las universidades ahí tienen un gran papel. Los centros de pensamiento tienen un gran papel para incidir, más allá de incidir en el gobierno, incidir en las ideas. ¿Line? ¿No? ¿Hay preguntas por aquí? Bueno, pues si alguien se anima a preguntar, mientras tanto pregunto yo. Eh, la teoría de fallos de mercado, uno de los principales problemas que tiene es que deja de lado por completo la innovación. O sea, es una visión estática de la economía y no dinámica. Y ahí entra la teoría de fallos del Estado a explicar las consecuencias de la planificación y todos los problemas que surgen, ¿no? Mazzucato, en el Estado emprendedor, eh, viene a decirnos que el que innova es el Estado. Entonces, ¿eh? Y manifiesta varios ejemplos, ¿no? El iPhone. Eso es lo que quería, eso es lo que quería preguntar, si podrías explicar por qué Mazzucato se equivoca en esto y poner algunos ejemplos sobre ello. Sí, Matsukato en Misión Economía, sobre todo, es el libro donde ella da más ejemplos de Habla cómo el con... Estado ha salido perdiendo con- cuando
cuando incentiva la industrialización tipo Prevish, sin decirlo, ¿no? Sin decirlo tipo, no, cuando da dinero, cuando subsidia la tasa de interés, cuando da subsidios para la producción, etcétera. En Misión Economía, Matsukato, pues, describe, pero a Matsukato hay que leerla completa. Misión Economía y el valor de las cosas. La teoría del valor de Matsukato, una teoría objetiva del valor. Es muy ricardiana en la teoría de la distribución y básicamente termina diciendo que los empresarios están, sin decir la palabra plusvalía, que se están quedando con el dinero del Estado bajo la lógica de las teorías de la distribución. Entonces, en Misión Economía, ella da el ejemplo de cómo se elaboró el iPhone, cómo se estructuró la misión Apolo y todas estas misiones y por qué el Estado no saca crédito de eso y por qué nadie le reconoce la propiedad en las ideas al Estado ni el dinero o el gasto inyectado en esos modelos. ¿Por qué se equivoca Matsukato? Porque cae en los fallos epistemológicos o en ese fallo de conocimiento que tiene el Estado de manera inherente. El Estado no se puede anticipar a lo que la gente necesita o a lo que va a ser un éxito para el consumidor, no tiene la posibilidad de vía ensayo y error conocer las preferencias subjetivas de la gente, no se puede hacer al conocimiento práctico. Ella nombra esos ejemplos que podríamos decir exitosos en la técnica y en el conocimiento del siglo XX, pero el Estado ha invertido en muchas cosas más que no servir. Entonces sí, cae como en ese sesgo de selección de casos muy convenientes para decir, mira, aquí invertimos y no pasó nada y nadie está reconociendo al Estado y fuimos nosotros los que generamos este salto cualitativo con los teléfonos móviles, con el Internet, la guerra, etcétera. Entonces, Matsukato cae en la fatal arrogancia. Matsukato no tiene en cuenta que el valor de las cosas es subjetivo y que la planificación solo vale la pena y tiene sentido el ensayo de error si es descentralizada. Porque si es centralizada, derrocharíamos los recursos de todos en representación de la ciudadanía. Entonces, el ciudadano como accionista de las misiones de Matsukato mediante la representación del Estado pierde. Siempre el ciudadano pierde y cae en ese problema principal donde se comporta como un accionista minoritario que no puede incidir en las decisiones de inversión del CEO, pero tiene que asumir costos y riesgos. Y a mí me encanta el ejemplo de la pandemia porque asumió costos y riesgos y además unas políticas arbitrarias para que mientras se producían las vacunas, ¿no? Aislamiento obligatorio, mientras aquí estamos invirtiendo para que se haga la vacuna. Hágala rápido y véndala al precio que quieran. Entonces, pueden que unos estados ganaran y otros perdieran porque la Unión Europea consiguió precios más baratos que Estados Unidos, pero Estados Unidos invirtió más y creó todo el tema de la misión y utilizó a Barda para esto y bueno, hizo un montón de técnica o tecnocracia alrededor de las vacunas y tuvo precios mayores que no. Sí, entonces ese tipo de problemas de incluso de negociación y de cómo el Estado se mete en los proyectos demuestra una y otra vez los fallos de conocimiento del Estado, los fallos epistemológicos del Estado. Claro, sin detalle, pero el fallo como lo enseñó en el 74. Y algo paradójico, Hayek gana el premio Nobel con Myrdal, que es precisamente uno de los teóricos del desarrollo. No hay un paradoja más grande para mí. Sí, o sea, ¿cómo le das a una persona que va a hablar y su discurso es el uso de conocimiento en la sociedad y el otro es básicamente captura el conocimiento en la sociedad para que el Estado sea el que planifique? Entonces, ese tipo de paradojas están en la teoría económica, identificarlas desde la academia es muy audaz porque nos permite dar mejores recomendaciones, análisis, diagnósticos para que se hagan las cosas de manera diferente y que sin quererlo llevemos un ancla pensamiento que impida el desarrollo verdadero e impida el crecimiento de las economías. Edu. Buenas, ¿se me escucha? Perfectamente, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, pues es un gusto escuchar a Caterine Flores, ¿no?
La verdad es que se aprende mucho charlando y escuchando sus disertaciones. Y mi pregunta es una pregunta que además está enterada porque nos whatsappeamos ayer. Ayer tuve, bueno, la oportunidad de charlar con el expresidente Uribe, ¿no? Sobre Colombia, ¿no? Y recordaba muchas de las conversaciones que tuve con Caterina porque Uribe habló de los fondos de pensiones privados y la, no sé si entendí bien, nacionalización de los mismos y la destrucción del sistema de salud colombiano, que era un sistema con intervención estatal, pero que también dejaba espacio a la iniciativa privada, ¿no? Y mi pregunta, Caterina, es sobre eso, ¿no? ¿Eran dos buenas políticas públicas? ¿Eran políticas públicas en favor de la libertad? ¿Las pensiones que había en Colombia pues antes de la llegada de Petro y el tema de la salud o no? ¿O era socialismo encubierto? Bueno, en L3P manejamos el tema y recomendamos una solución y una salida de los dos sistemas. La verdad, los dos sistemas es lo más liberal que hemos tenido en la historia de Colombia en salud y en pensiones. En salud tomamos pues la vía más neoclásica, un sistema de competencia regulada, un sistema de aseguramiento privado y provisión mixta. Entonces, básicamente en Colombia, que es el modelo de Chile, en Chile se llaman ISAPRES, en Colombia las EPS, Empresas Promotoras de Salud, aseguran riesgos en salud y contratan con entidades públicas, privadas, la prestación del servicio. ¿Qué es lo virtuoso? Que esa contratación fomentó la competencia y aumentó 500% la infraestructura en salud en Colombia. O sea, antes solo teníamos hospitales públicos. Ahora Colombia tiene hospitales privados, hospitales mixtos y en regiones apartadas donde solo existía no sé si acá me entienden la palabra chamán, ¿sí? Solo existía el sincretismo cultural sanando la hierba y esas cosas. Entonces, claro, el sistema de salud tuvo un cambio cuantitativo y cualitativo que hay que proteger. La competencia en el sistema de salud hay que protegerla. Petro ha nacionalizado el sistema de salud por vía decreto, porque la reforma de salud vía Congreso y vía la votación democrática no se ha aprobado, pero el vía decreto ha cambiado el sistema de salud, hoy está desfinanciado, las contrataciones son casi que imposibles de hacer, los precios de todo están hiperregulados, hay un tarifario de precios para las prestaciones, bueno, hay una serie de políticas antiliberales que han destruido el sistema y en pensiones teníamos un sistema de capitalización que también se ha nacionalizado. En estos momentos está como dependiendo de un hilo, porque aunque se aprobó el sistema de Petro, que es un sistema Ponzi y público y todo lo que conocemos sobre las pensiones y su mal manejo, retrocedimos a ese sistema y se aprobó por el Congreso, o sea, va más avanzado que la de salud. Depende de que la Corte Constitucional dé el aval, de que definitivamente sí queda aprobado, definitivamente no. Y la Corte Constitucional tampoco se puso de acuerdo, llegó a un empate y entonces le llevó el caso a un juez, a un tercero. La buena noticia es que ese tercero es alumno de Jope. Les digo, las fuerzas del cielo, porque ese conjuez es posible que salve el sistema de pensiones. Está dependiendo de mí. Y bueno, confiamos en que las ideas sean suficientemente fuertes como para influir una buena decisión y salvar lo competitivo y la capitalización del sistema de salud. La propuesta de reforma al sistema de salud colombiano incluye no solo mantener la competencia, no nos gusta la competencia con adjetivos, el modelo de competencia regulada en salud, no nos gusta lo regulado porque eso creemos que es el verdadero problema del sistema, que el precio de la prima de aseguramiento lo pone el Estado, que el precio y la cantidad y forma de las prestaciones, o sea, el sistema de salud, les digo, esta arquitectura de aseguramiento y prestación, pero el precio lo establece el Estado y lo que se debe prestar lo establece el Estado. Entonces, precio y producto diseñado por el Estado, pues sabemos que no va a funcionar bien y que falta algo arrogancia y que es tecnocracia. Entonces, lo que proponemos es liberar el precio y liberar
el producto para que el sistema sea de competencia, o sea, lo regulado que se matice o se entienda de otra manera. Pero proponemos además un sistema de capitalización, y ahí nos sirve mucho la comparación con Singapur, y tener un poco las recomendaciones de Hasseltine. Esto también me lo recomendó Edu Fernández, para ver que hay virtudes en la capitalización individual en salud. Se pueden hacer fondos, se pueden hacer colchones que permitan que los recursos en la salud crezcan. Hoy tenemos un sistema de salud bismarckiano que toma de la contribución laboral del trabajador formal una parte de sus recursos para financiar la salud, pero en Colombia solo el 40% de la población trabajadora es formal, entonces el 60% está desfinanciado, depende de impuestos, entonces todos los problemas como de la receta proteccionista y reguladora los vemos en salud, los vemos en pensiones. Consideramos que una reforma liberal para Colombia debe salvar los elementos de mercado de los dos sistemas y mejorarlos. No la solución o la receta de Petro, que ha sido nacionalizar las dos cosas. Sí están nacionalizándose pensiones y salud en Colombia. Queremos que no sea así, o al menos revertir esas decisiones. Uy. Exposición y enhorabuena por la didáctica y la forma de presentarla. Yo quiero hacer ahora un poquito de abogado del diablo. Empieza la exposición, la empieza con el título de las fallas del Estado. Entonces, como abogado del diablo, quiero también poner las fallas de esto que propones, porque a mí me parece que hay una paradoja para analizar. El modelo liberal se basa fundamentalmente en un modelo contractual, en el que, bueno, pues tanto las partes se ponen de acuerdo y a partir de ahí se alcanza ese modelo de contractual. Bien. Sin embargo, en el listado de 10 principios que ponías antes, los 3 o 4 primeros hablaban de la protección del individuo, del ciudadano, y después de los valores fundamentales del liberalismo, la protección a la propiedad privada, a la libertad de expresión, en fin. Sin embargo, en el punto 10 habla de la subsidiariedad. Eso ya por lo pronto me parece paradójico, ¿no? Y como segunda opción, partiendo de esto que acabo de decir, se pasó muy por encima partiendo de esto que acabo de decir, sobre un concepto que a mí me parece interesante. Ética liberal. Con estos 10 principios, cuando hablamos de ética liberal, ¿de qué podríamos estar hablando? Eso por un lado. Y después, no es cambiar al tener que dictarlo. Estamos hablando de ética liberal, que luego la ética, como toda ética, tiene que trasladarse en una moral, en un listado de normas. Esto no significa cambiar un modelo por otro, que no tiene nada que ver con una sociedad abierta en la que el ciudadano simplemente es beneficiario, pero no partícipe de la creación de ese modelo. Me encanta esa pregunta. Voy a iniciar por la ética. Resulta que en el curso de desarrollo hay un módulo que es, bueno, ¿cuál es la ética correcta para los modelos de desarrollo? Y hay muchas éticas, pero yo las clasificaría en dos, en las éticas igualitaristas y las éticas liberales. En las igualitaristas, parte de la presunción que la distribución material de las cosas, de los bienes, de los ingresos, incide en el carácter de las personas y que por lo tanto quien tiene más oprime al que no tiene. Por lo tanto, debería existir una fuerza que redistribuya. Entonces, tenemos en las éticas igualitaristas a Amartya Sen, a Martha Nussbaum, a Rawls, a Dworkin, y estas éticas de una u otra manera, con argumentos como más elocuentes unos que otros, pues intentan convencer de que sí o sí hay que redistribuir. Sabemos que la redistribución siempre acaba en una política de anulación de la propiedad privada o una intervención sobre la propiedad privada.
Las éticas igualitaristas también tienen un componente altruista y esto Ayn Rand pues nos ha enseñado muy bien las consecuencias de la ética altruista, la ética del sacrificio por otro, la ética pienso en mis acciones es por el resultado que le generen a los demás y no a mí mismo. Pues eso tiene una connotación muy grande en América Latina y es que la ética altruista ha llegado a puntos de formar mártires suicidas. Las guerrillas son eso. Vamos, necesitamos distribuir los recursos. Hay un sistema opresor. Hay unos ricos que oprimen a los pobres. Necesitamos sacrificarnos y sacrificarlos para que llegue lo material a todos por igual y repartido por un grupo terrorista y mata a los ricos. Colombia lo ha vivido por 70 años. 10 millones de víctimas del conflicto armado. 1 de cada 5 colombianos ha sido víctima del conflicto armado. Básicamente ha sido víctima de las guerrillas. Y esas guerrillas pues tienen una ética que llega como al último nivel de la pirámide de la violencia. Matar directamente al que considera que genera la desigualdad en la sociedad. Pero en su nivel más filosófico y en el político, pues se manifiesta no en eliminar al enemigo, pero sí a expropiarlo, a reducir su poder, a cobrarle altos impuestos. Hay como niveles de gravedad y de afectación a la libertad. Entonces, para nosotros, sí, en desarrollo económico, sí es muy importante ver la relación de la ética porque toma todo el sentido discursivo, como de llegarle al dolor de la gente y a esa emocionalidad del altruismo que está pues en el ADN de todo el mundo diciendo, es que lo hacemos es por el bien tuyo, ¿sí? Hacemos la revolución por el bien de la sociedad. Matamos por el bien cobramos impuestos, agredimos desde el Estado, pero es para un fin mayor. Y eso Ayn Rand lo explica de una manera maravillosa y es precisamente ser esclavo de ideas colectivistas, de pensar en los fines sociales y no en los individuales, de lo nefasto que es plantear los dilemas éticos de lo colectivo a lo individual y no de lo individual a lo colectivo. Entonces, todo esto lleva a que las éticas liberales no partan ni de ideas igualitarias, ni fomenten redistribución, y tampoco que lleven a considerar o a enaltecer moralmente el altruismo. Hay que enaltecer moralmente al ciudadano, al individuo y a sus propios fines. De esa manera creemos que el orden social sí puede ir del individuo a la sociedad y no de la sociedad al individuo, porque la sociedad no es nada y siempre va a ser una fuerza arbitraria, que puede ser Petro, puede ser Sánchez, puede ser una guerrilla, un grupo terrorista. Entonces, lo podemos ver en muchas escalas y en esa medida, pues sí he estudiado el tema de las guerrillas en América Latina y veo que su raíz ética es esta. Y eso es lo que les mueve a sentirse justicieros por una idea social. Pero no son ellos los que están matando, no son ellos los que están secuestrando, no son ellos los que están extorsionando. Es la idea colectiva, ¿sí? Ellos son una máscara, un uniforme, ¿sí? Un grupo simplemente que defiende una idea de mejoramiento y de desarrollo en la sociedad. Podríamos resumirlo como la igualdad ante la ley frente a la igualdad mediante la ley, y la segunda puede llevar aparejado el uso de la fuerza. Exactamente. Mejor dicho que yo que di tanta vuelta, esa es la idea. Esa es la idea. Pero sí, para mí el tema de las raíces éticas es muy importante y me parece una apuesta importante que además se haya incluido así en las teorías del desarrollo, porque en los planes de estudio de economía vemos desarrollo económico como los autores del desarrollo y no vamos como un poco más allá, y sabiendo que el desarrollo pues es más allá de un modelo de cómo aumentar el PIB o cómo aumentar la distribución de los ingresos y una serie de indicadores muy peligrosos en desarrollo económico, la curva de Lorenz, el índice de Gini, el índice de desarrollo humano, todos con un enfoque igualitarista.
Entonces, verlo así le da sentido a los indicadores, le da sentido a la estadística y le da sentido a algo muy importante que es la política. Por esa vía, mejor éticas liberales que colectivistas e igualitarias. Pues, como me han dejado el micro otra vez, yo aprovecho, porque me ha gustado mucho tu charla. Has comentado varias veces la ley de Say. La ley de Say es, creo, la gran olvidada de los economistas, pero también en nuestras filas. O sea, no es un tema de, bueno, es que se enfada, los de enfrente. Y aunque lo has comentado varias veces, no sé si podrías extender, porque es tan importante en tu visión recuperar la ley de Say para el crecimiento económico. Bueno, casi siempre que hablamos de desarrollo económico, la discusión es, hablemos de los modelos de crecimiento. Entonces, el crecimiento económico es una asignatura, desde mi punto de vista, más respetable que el desarrollo económico en los planes de estudio de los economistas. No más respetable en el sentido de que se debería ver una y no la otra, sino en el sentido de que, bueno, tiene un cuerpo mucho más estructurado de ideas que el desarrollo que es, venga la ética, venga la plan de mercado, venga tal, venga el político, venga prevision, sí, o sea, es más una caja de herramientas. Entonces, todos los economistas son desarrollistas, porque pueden tomar como, sí, como un híbrido de cosas, desarrollo económico y puede hacer mucho daño si no se tiene en cuenta sus raíces. Entonces, para hablar de desarrollo hay que hablar de crecimiento y no se puede hablar de crecimiento sin hablar de la teoría keynesiana, desde mi punto de vista. La teoría keynesiana parte, a mí me gusta mucho verlo así y no suele discutirse ese punto, pues parte de que el crecimiento es desequilibrado y ese desequilibrio lleva a que haya crecimiento con desempleo. Y que ese desempleo, pues entonces sea el gran problema de Keynes. En la carta que Joan Robinson le escribe a un marxista, no sé si le han leído, hay una carta que Joan Robinson titula Carta de una post-keynesiana, Carta de una keynesiana de izquierdas a un marxista. Y básicamente le dice, ¿usted por qué me critica? ¿Usted por qué me critica si yo soy keynesiana, pero es que Keynes le dio una ganga al marxismo? Porque Keynes, al descubrir que hay desequilibrio, pues esto compagina muy bien con la teoría de Marx y el desequilibrio que hay originado por la plusvalía. Eso se puede unir. Y por lo tanto, podemos unirnos en crear unas teorías o al menos seguir interpretando la realidad fusionando la parte más económica del modelo keynesiano y el desequilibrio, y algo muy importante, la paradoja de la pobreza en medio de la abundancia y por qué crecen las economías, pero con pobreza, con desempleo, con tal, y su teoría de la redistribución. Entonces, en esa carta, para mí, es una carta que da como, abre la puerta para que nazcan las teorías del desarrollo. ¿Qué tiene que ver la ley de Say con los desequilibrios? Entonces tiene todo que ver. Porque para hablar de desequilibrios hay que hablar de que, como dice Keynes en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero no se cumple, que el ahorro se convierta en inversión. El ahorro, una parte queda ocioso, una parte se ahorra, una parte se acumula y esa acumulación o no reinversión perjudica a la estructura productiva porque deja unos recursos que no se pueden ocupar. Y entonces es el origen o uno de los orígenes del desempleo. Entonces, él básicamente toma los supuestos de la economía marshalliana, menciona la ley de Say, que esto no se cumple, el ahorro no se cumple, entonces necesitaríamos ingerir en cómo las personas invierten y consumen, y allí en la igualdad macroeconómica, incidir para que esto se canalice a inversión, esto se canalice a más consumo, esto incentive una u otras dinámicas productivas y por lo tanto el empleo vuelva a surgir. Entonces, claro, no
no hace una vuelta extraña, pero interpreta de esta manera la ley de Say. Entonces, desde la escuela austriaca, interpretar la ley de Say no es interpretar literalmente que el ahorro debe ser igual a la inversión, sino precisamente ver en términos reales que la producción y el consumo pues son dos variables que van a estar equilibradas siempre y cuando pues, se liberen, siempre y cuando las personas puedan decidir cómo redirigir sus recursos o hacia capital o hacia consumo, pero de una manera natural, ¿no? Laissez-faire, no de una manera coactiva. Entonces, la discusión creo que parte o va por ese lado y creería que volver a traer la discusión de la ley de SEI y cuáles son en realidad las interpretaciones que o implicaciones que tendría la ley de SEI en el desarrollo económico son importantes, no solo para desmentir muchos mitos de la teoría del desarrollo económico, sino para revalorar las teorías de la acumulación de capital y las teorías del crecimiento. O sea, creo que hay que hacer un link como mucho más fuerte entre esa relación que desde mi punto de vista Keynes maltrató, simplificó y llevó a una agenda política. Quedan 4 minutos. ¿Más preguntas? Karen. Natalie, has mencionado varias veces creencias y también sesgos. ¿Crees que los economistas deberían de juntarse con psicólogos de otras disciplinas para estudiar esa parte? ¿Qué propones? Sí, muy importante, creo que ver la influencia de las creencias en los modelos económicos, de las posturas éticas en los modelos económicos, es importante y era más propio de lo que conocíamos como economía política. ¿Sí? Al darle el estatus científico a la economía, pues ha dejado atrás muchos otros razonamientos que inciden de manera directa o indirecta en los modelos económicos y que hoy se ven de manera muy fragmentada por otras escuelas, ¿no? La economía conductual. Por ejemplo, la economía conductual nos habla de creencias, pero en economía conductual también hay riesgos que incluso inciden en la teoría del desarrollo. La economía conductual dice, bueno, la gente tiene una racionalidad acotada, limitada, entonces hay que ayudarle como a decidir, a que tenga autocontrol, a que sea mejor persona, que tenga unas creencias que le hagan sobrevivir y tal. Y eso ha llevado pues al pequeño empujón a tratar de motivar las decisiones y hasta ahí uno diría, algunos que lo llaman paternalismo libertario, ¿sí? O sea, pequeñas, influir a la gente para que no consuma patatas fritas, sino verduras. Bueno, pero eso se ha tomado de manera literal como agenda del Estado. Entonces, hacer pequeños empujones desde la política de nutrición de de Las Palmas, no sé. Entonces, eso también ha llevado a que se motive unas corrientes de intervención, pues no de manera gran empujón tipo Prevish, sino pequeñitos empujones. Desde mi punto de vista, eso es paternalismo y proteccionismo. Pero el papel de las creencias no se ha estudiado y no se llena con esa postura, no se llena con la economía conductual. El papel de las creencias es tan importante que debe no existir de manera marginal solo en la toma de decisiones estrictamente económicas o de consumo, sino el papel de las creencias como marco de la acción humana. Y creo que ahí la apuesta es Hayek y el orden sensorial. Entender que la acción humana está permeada por lo que el individuo ha creado en su mente. Y eso que ha creado en su mente no es simplemente lo que aprende en la universidad, que es muy importante,
lo que le llegan por los centros de pensamiento, que también es muy importante, sino también de sus historias, de su casa, de su crecimiento, etcétera. Somos toda una mezcla de cosas. Se puede permear, pero no se ha estudiado como desde el punto de vista liberal. Siento que o en la escuela austríaca se ha estudiado menos ese papel de la formación de creencias en la toma de decisiones, ¿no? Y la escuela austríaca a veces dice muy fácil, lo que nos interesa es cómo relaciona fines con medios con fines y fines con medios los individuos, y no nos interesan sus motivaciones. Pues a Hayek le interesó, y le interesó tanto que se dedicó parte de su vida a entender cómo funciona el cerebro humano y cómo hace sinapsis, cómo podemos llevar a que haya conexiones neuronales que lleven a transformar la mente y a cambiar la forma de pensar. Creo que es todo un tema de investigación que incide en no solo cómo se pueden llevar las ideas liberales a nuevas creencias que hagan un match con los fines y medios de la gente, sino pues a estudiarla en un nivel diferente a lo que hoy lo hace la economía conductual. Vernon Smith fue muy juicioso haciendo economía conductual de otra manera, pero creo que se puede hacer mucho más. Seguidores de Hayek lo hacen, y me parece maravilloso conectarlo con nuestros propios fines de incidencia en las creencias de los políticos. Todo un tema interesantísimo de investigación. Muchísimas gracias, Catherine, por tu tiempo, por esta magnífica charla y tus respuestas. Y gracias a todos, así que hasta otro día. Muchas gracias.